John Winston Lennon fue un músico multiinstrumentista y compositor británico que saltó a la fama como uno de los miembros fundadores de los Beatles, reconocido como la banda más comercialmente exitosa y críticamente aclamada en la historia de la música popular. El 8 de diciembre de 1980, John Lennon sería asesinado por Mark David Chapman frente a su apartamento en Nueva York. Además de su vida en el medio musical, John Lennon llegaría a ser también un activista político por la igualdad social y por los derechos civiles. También fue un activista en contra de la guerra de Vietnam y de las políticas de guerra de Richard Nixon, el presidente de los Estados Unidos durante ese periodo. Vamos a hablar un poco sobre John Lennon, ¿ok? Sobre qué influye él en la parte sociocrítica, cómo fue su vida, ¿ok? En qué influyó él, si influyó en los hombres, más que todo a los jóvenes, en qué época influyó y cómo se estructuró él en la parte sociocrítica. ¿Qué me puedes decir tú? Bueno, John Lennon se puede decir que tuvo dos etapas, ¿no? O dos cambios, dos vertientes muy contraproducentes. La primera es estando con los Beatles, ¿no? Él no tenía un planteamiento o no tenía un interés más que todo lo que estaba pasando en el mundo, sino bueno, era esa fama que lo cubría al igual que sus compañeros y que no le daban importancia más que todo, empeñados en su trabajo y en sus proyectos. Ok. Hay una frase famosa que él dijo estando con los Beatles de gira por Estados Unidos. Dice, nosotros somos más popular que Jesús. Claro, al igual que pasó también con una banda americana, americana no, británica, si mal no recuerdo creo que Scream, con Eric Clapton, también es como un alter ego del momento de la fama que tiene esa banda o esas personas, que, que tanto la gente como el mismo artista puede llegar a creerse eso y puede llegar a sentirse que es así, pero la verdad es que no es así. Porque él tuvo un movimiento político, ecológico, que él trató de hacer con ese mundo de la política en esa época de los 70 que era tan fuerte, un momento de represión por las guerras de Vietnam. ¿Qué trató de hacer él? Como te decía al principio, o sea, él tuvo dos cambios muy contraproducentes, ¿no? Al principio decir eso y de repente separarse de los Beatles, casarse con Yoko Ono, cambia su forma como de pensar, de ver y abre su mente a lo que estaba pasando en el mundo en ese entonces, en los años 70. Empezó una guerra tan cruel y tan déspota como la guerra de Vietnam, donde se veía que no eran soldados, que no eran este, personas que iban a batallar por un bien, sino más bien una carnicería, o sea, iban a morir por nada. Entonces, a raíz de todos esos cambios, ¿no? A raíz de toda esa sensación, ese malestar que el mismo pueblo de los Estados Unidos tenía en ese entonces, él empieza a crear, a mover, a enfatizar en sus canciones, en sus movimientos, un mensaje de paz, un mensaje ecológico, un mensaje ultra activista que se mantiene para poder contrarrestar, ¿no? Todas esas decisiones y toda esa maldad que se le estaba haciendo a ese pueblo, ¿no? Se empieza a hablar sobre la paz, se empieza a hablar sobre la unión, de que las cosas no deben ser así, o sea, se empieza a incentivar ese movimiento activista ecológico. Ok, entonces él nada más, John Lennon, influyó hacia los jóvenes. No solo hacia los jóvenes, hacia toda la nación de los Estados Unidos como tal, hacia las personas que estaban y que tenían un sentimiento conectado tanto de su situación del país como lo que estaba pasando afuera, ¿no? Él capta todo ese sentimiento y la enfatiza y la coloca en sus canciones, en sus movimientos. Él lo que hace es ser un representante, ¿ok? Una voz de ese pueblo que en ese entonces estaba sufriendo para, para aquella política que estaba comandando en ese entonces
y que se dieran cuenta que estaban haciendo las cosas mal y que en verdad las cosas no iban por un buen camino. Ok. Entonces, ¿sigue el legado de John Lennon hoy en día? Se podría decir que sí, porque él no fue una revolución, sino una evolución en lo que concierne a la proyección de una voz, a la proyección de una idea y a la lucha, o sea, con una fuerza tanto ideológica, la redundancia, como musical, ¿no? O sea, demostró que con pocos recursos, pero con un cierto sentido a lo que... Ay, me voló un culo. ¿Todavía sigue el legado de John Lennon hoy en día? Por supuesto, o sea, más que un legado, ya creo que es una corriente, ¿no? Es un pensamiento, ya es una forma de acción. De hecho, lo podemos ver también con movimientos punk, ¿no? Que también critican a la sociedad y si tienen un malestar, lo dicen y lo expresan a través de la música, así como él utilizó la música, que es una fuerza que él se ganó a través de muchos años de trabajo, para ser la voz de un pueblo que estaba siendo masacrado, ¿no? Afuera en la guerra y que también estaba sufriendo su familiar. Ok. Muchísimas gracias. César Regifo fue un pintor y dramaturgo venezolano, nacido en Caracas el 14 de mayo de 1915 y fallecido en esta misma ciudad el 2 de noviembre de 1980. César Regifo es un exponente de las tendencias realistas en la pintura venezolana, inspiradas en la pintura mexicana, junto con Héctor Poleo, Pedro León Castro y Gabriel Bracho. Todos ellos, después de haber iniciado estudios en Caracas, fueron a México y aprovecharon la mejor época del muralismo mexicano. Hablar un poco sobre César Regifo, ¿ok? ¿Quién hizo él en el aspecto sociocrítico? ¿Cuál es tu opinión sobre él? ¿Qué hizo en el ambiente o en la parte sociocrítica en nuestro país? Bueno, en primer lugar, en su edad contemporánea, en el ambiente en el que él vivía, él no logró causar de forma directa un gran impacto en la sociedad venezolana. Es decir, existían muchas otras corrientes de pensamiento que hicieron tal vez opacar o dejar en segundo plano la realidad que él plasmaba, que era una realidad de los trabajadores, de los migrantes hacia la ciudad. Era una realidad más subcultural, era una nueva generación que estaban haciendo y él plasmaba de esa generación. Entonces ya había ciertos parámetros establecidos ya en la sociedad que ya tenían una filosofía, tenían una corriente, tenían una forma de pensamiento. Y cuando él viene con estas ideas nuevas, que incluso cuando uno las ve hoy en día, parecieran no como sobresaltar, no pertenecer a lo que uno conoce de la sociedad venezolana, que hoy en día tenemos muchas corrientes de pensamiento y aún así, lo que él intenta plasmar no lo conseguimos, aún hoy en día. Entonces, en ese aspecto fue muy revolucionario, pero desgraciadamente no se le dio la importancia que se merecía. Ok. De acuerdo a lo que estoy leyendo acá, dice, muchas de sus obras siendo representadas del realismo, ¿ok? Para ti, el realismo hoy en día influye en las obras plasmadas por César Regifo, en la cual él decía que, o él expresaba la parte del campo. Todavía hoy en día se sigue viendo ese realismo o existen otras corrientes que marcan tendencia. ¿Qué tú crees? En ese aspecto ya es como un realismo histórico, diría yo, el de César Regifo. Pertenece más bien a la realidad de esa época, a su realidad contemporánea.
y como le pasa a muchos grandes, en su momento no se reconoce. Pero en cuanto a la actualidad, no tiene mucho que ver, porque precisamente ya ha pasado más de un siglo, ya han habido nuevas tendencias, nuevas clases sociales que se han creado. Entonces hay distintos movimientos políticos que lo expresan no necesariamente de una forma más sincera ni más real, sino como el panorama político del país en estos momentos es más como más dramático quizás, a pesar de que él hacía el realismo y que sus obras tienen cierto nivel dramático. Hoy en día es algo totalmente distinto, es algo más popular, es algo más que le llega directo a las personas, que quizás eso fue lo que le faltó a César Rengifo, pero sin duda llegaría a ser la obra de César Rengifo más real que muchas corrientes políticas que hay hoy en día. Ok, me hablas sobre corriente política. Entonces, por lo que leo, me dices que César Rengifo en su momento también no impactó levemente en la parte artística, cultural, sino en la parte política. ¿Qué me puedes hablar un poco sobre eso? ¿En qué momento o en qué lugar César Rengifo tuvo participación política? Él, su participación política en Venezuela se limitó a participar en diversos foros, por ejemplo, en el Teatro de Valencia, en la comunidad soviética venezolana, por ejemplo, pero realmente formar parte de ese conjunto que es un partido político, lo hizo fue en México, con el Partido Comunista de México, como, o sea, obviamente, él tiene una influencia artística de México, él viajó a México buscando ese aprendizaje, buscando ese conocimiento, buscando también esa realidad, y allá fue donde él realmente entró en la política, fue parte de ese partido político. Okay. ¿Te imaginas hoy en día si tú fueras César Rengifo, para hacer la última pregunta, creerías que tus obras valieron la pena, el esfuerzo que tú hiciste valieron la pena en demostrar de que más allá de la parte rural, más allá de la política, había un campo que merecía mucho más? Hoy en día, ¿tú crees que César Rengifo cree que su obra para él impactó? Sí, pensaría que sí, porque especialmente hoy en día es reconocido como un gran realista, un gran artista, un gran creador. Eso, y eso es algo que tenemos en cuenta todos los que somos artistas en cierta forma, o al menos tenemos la esperanza de que aunque nuestra obra no sea reconocida en el momento, en un futuro las próximas generaciones lograrán reconocerlo. Si fuera César Rengifo, estaría totalmente orgulloso porque hoy en día es un referente, es un eje, que cuando uno estudia ese tipo de sociocrítica histórica aquí en Venezuela, uno de los primeros referentes que sale es su nombre, precisamente por la forma en que logró plasmarlo, por una forma en que solamente con las imágenes, al tú verlas, tú te llevas a otra época, a otro ambiente, de una forma muy sentimental, muy directa, muy política, muy polémica. Entonces creo que sí, su obra valió la pena y se sentiría orgulloso como artista.